Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por permitirnos estar en sus hogares allá en Yucatán, en Campeche, aquí en Quintana Roo y en muchos otros que nos hacen favor de vernos vía internet a través de lilarellano.com y de la dirección de las páginas de esta, su televisora peninsular. Es una mañana muy especial, ¿no? Pues muy alegre, muy compartida. Todos muy contentotes, ¿no? Muy contentos, por algo ha de ser. Pues porque se le pone fin a episodios que no son agradables, creo yo, pero que al final nos hacen sentirnos bien porque empezamos a ver por nosotros mismos, ¿no les parece, tú, González Durán? Pues me parece bien, ¿No? sí. Hugo Trejo, ¿tú ves por ti mismo? Siempre. ¿Sí? Buenos días a todos. ¿Te quieres? Mucho. ¿Te sientes blanco? Bueno, hasta para allá voy. Sí, te compro un pelo blanco. Para allá voy. ¿Tú, Julio César? Sí, también hay que ver por uno mismo y también por los demás, ¿no? Por los que pues, hay gente que también depende de uno y hay que ver por ellos. Ahorita que te citaron en Hacienda Gerardo García. No, pues hay que ver por uno. Hay que ver por ¿Tú uno. por quién ves? Por mí, definitivamente. ¿De plano? Definitivamente. Armand, Bien, contento y sí, blanco de algunas miradas de vez en cuando. ¿sí? Fíjate, qué Pepe bien. Gómez te quise dejar al final para que nos Sí, digas no, tú, al ¿tú contrario. por quién ves? No, pues obviamente veo por 300 trabajadores y la familia. Y cuando viene la fin de quincena, pues hay que atorarle y entrar al toro por los cuernos. Pero además en tu medio, pues ves por muchos más, ¿no? Sí, definitivamente. Y cada día la familia sigue creciendo, gracias a Dios, entonces pues hay que estar ahí. Y luego esa carga Fuerte, de presente. tener que ver por algunos deportistas que luego no se portan bien y hay que regresarlos al redil, ¿no? Sí, así pasa, es normal, pero ya estamos acostumbrados a Yo eso. creo que Pepe ve hasta por Don King, fíjate. Sí, yo creo que sí. Ha de ver por Don King, pues Don King ya está casi. Sí, ya está reganciado. Sí, Acaba medio de cegatón. estar Sí. la semana aquí pasada con nosotros. Y me extrañó verlo peinado, Sí, bueno, ahí ¿verdad? más o menos. Ya se bajó o ya le quedó se poco bajó, pelo. Se le bajó el pelo, sí. ¿Sí? Bueno, entre otras cosas que a esa edad ya se deben de caer. Sí, claro. 85 años. Toma. Y sigue todavía, es un gran maestro. Yo creo que el inventor del pay-per-view en los Estados Unidos, un tipazo. No, esa fue una prima de Jorge. Muy conocida, por El cierto. pay-per-view. En Colombia, ¿no? Por cierto. ¿No? Oigan, En no, Colombia. no se molestará alguien por lo que estamos diciendo y nos vaya a reprender. Mi prima no. ¿No? No, claro. No, Es No, una ella mente no. muy Es abierta. leve, es leve la prima. Sí. Sí, no, yo Sí, creo que no, no. ¿verdad? Es- No, ¿por qué? ¿Por qué? Al contrario. Al contrario. ¿Quién se va a enojar? ¿A quién? Pues no sé, ¿Quién puede pero molestar esto? por ejemplo, tú has visto en mi tono ahora que te dije que si como te sientes blanco, hay discriminación racial, No, para nada. ¿no? El hecho de que vayas a Hacienda oculté que a lo mejor eres un defraudador fiscal. No, lo dijiste claro. Hay que Hay que decir la verdad. O sea, me podrías demandar por eso. En estas condiciones, en este país y en estas circunstancias, sí, es que bueno, porque es parte de una realidad lamentable que vivimos, ¿no? Quienes ahora se escudan como libertarios en varios ámbitos de la vida, pues, son personajes que no debieran ser considerados como tal, pero en estos días las cosas son así. No, ahí no son así. Ahí todo es más objetivo y más transparente. Es debe y haber, nada más. Sí, pero que En un estos saldo que no días. nos mortifique, porque no vas encontrando tú en ese entusiasmo que pone Pepe Gómez en las peleas, en traerlas a Quintana Roo, en involucrarse en el mundo del boxeo con tanta pasión, como que te estás clonando. Es un mundo que emociona, es un mundo que te lleva, la verdad es que no tiene fronteras, te catapulta a donde tú quieras conducirte.
Y si en sus 85 años te dice Don Quijote, oye, te voy a demandar porque me estás copiando, me estás arremedando y me estás clonando, ¿qué vas a hacer? No, pues contestarle la demanda con muchos besos, abrazos y cariño al viejo, porque es lo que él necesita en este momento. Sí, ¿verdad? Claro. Ellos Fíjate necesitan qué eso. distinto, ¿no? Sí, es otra cosa, definitivamente. Hay cosas. ¿A ti nunca te han dicho si te has clonado? Yo soy un clon ¿De quién? de mí mismo. Sí. Te ves por detrás. El original y dices, está en el "Ay, refri. Porque fíjense que en esto de las clonaciones hay pues muchas anécdotas. Lerdo de Tejada, el esposo de Marinela Servitje, la de los gansitos. Sí. Fernando Lerdo de Tejada. Sí, pues fue un tiempo director de comunicación en Los Pinos. Y bueno, me tenía verdaderamente sorprendida porque, ¿cómo te va, Lilia? Y se sentó igual que Zedillo y empezó a hablar en el tono de Zedillo. Wow. Y estabas con el clon de Zedillo. Claro. Pero luego, Bastidas, que era uno de los asesores de Pepe Toño González Fernández, pues igual se clonó de José Antonio. Y entonces estaba hablando contigo y estaba así, ¿no? Porque José Antonio usaba bigote y tenía esta maña de jalárselo así, ¿no? Y te quedas sorprendido porque Bastidas no tenía bigote. Ah, ok. Entonces nomás le hacía así como me No. estás viendo. Pero a ese grado De acuerdo. llegaba esa clonación. Sí, el mimetismo, ¿no? Sí, se mimetizan. Sí. Pues, ¿te acuerdas los políticos del sexenio de Salinas de Gortari? El tono, ¿Todos pelones? No. No, Ah. pero el tono de hablar de Salinas, su entonación, los espacios que daba era muy peculiar. Y todos empezaron a hablar igual Las que él. frases, las Pero palabras. pues los también conceptos ahora hay manejados, varios clones de Borges, Con Colosio. del gobernador, sí hay varios clones, ¿no? Sí, Sí, hay. yo Sí, veo cómo varios no. políticos de Quintana Sí, Roo que hablan igual. se comportan igual que el gobernador, que Borges, ¿no? Sí hay, sí es verdad, Sí, sí es sí, cierto. sí. Es la naturaleza Sí, así es. de algunos personajes, ¿no? Entonces, aquí yo me mimetización. digo, Sí, me dicen que yo hablo como Lilia. Ah, sí. Sí, y Ah. como tú, Pero eso muchos nada han, de, más- muchos han de hablar como Pepe Gómez. Sí, O sea que eres ¿Verdad? clon. También, sí. O sea que eres clon de Lilia. Sí, no, mira, dice, o sea, sí habla ya- como yo cada vez que mienta la madre. Es lo que no quiere decir. Ahí sí Cada suena vez que dice una parecido. grosería dice, como dice Lilia. Ah, sí, Oye, pues ahí está. qué Te avienta la manera de pelota. limpiar. ¿Y lo vas a demandar? No, fíjate que no. Ya está muy viejo para acabar con sus días en un lugar en donde no tenga todos esos satisfactores que acostumbra. Que son muchos. Muchísimos. Porque es hipócrita. Yo cuando quiero mentir digo, bueno, esto haría Jorge. Y así ya nos damos el quien vive. Así es. Pero creo que no podemos tomar estos asuntos de las clonaciones más que como lo que son, Así es. de risa. Si a alguien se le ocurre hacerlo de manera... Porque además esto que se clonan, no creo que lo hagan de manera intencional. O sea, es la constante de estar junto a una misma persona. Por eso también cuando duras muchos años de casado, dicen se parecen. Sí. Alguno tomó las formas de expresión del otro, ¿no? Sí. Estilos, costumbres. Así es. Lenguaje corporal. Pero- Bueno, a veces hay gente que se llega a parecer a su mascota, a su perro, por ejemplo, sí. O el perro se llega a parecer al dueño, sí, en serio. Sí. Entonces, Bueno. ¿Será que me parezco a mi Rottweiler? No, fíjate que sí. No, Fíjate pues que en mi- algunos quisieran parecer Fíjate burro. que en mi pueblo había una familia que no era muy agradable para el resto de la comunidad siempre porque eran medios. Y igual sus perros, así eran, ¿no? Sí. ¿En serio? Sí, es correcto. Sí, así, Sí. sí, así. Hace tiempo me impactó en una revista la cara de una señora que se hizo, ya llevaba creo que 18 cirugías en la cara, porque la quería tener de gato. Ah, Porque caray. su marido tenía una afición y un afecto por los gatos. Entonces ella, para no perderlo, y sí tenía ya la cara así medio de gato, Gatúbela. de felino, así. O de gata, mejor Pero dicho. decía que le faltaba todavía porque quería que él fuera idéntico. Pues ¿no? voy a checar a ver si ¿Cómo no le está- llaman a los señores que hacen el amor con perros? O con gatos, o con animales. Zoofilia, la zoofilia. A lo mejor eso era su marido. Pues sí. Y esta señora no se daba cuenta y el marido por eso agarraba a la gatita con tanto amor.
Dice, mira, tu Era problema es zoofílico. que todavía no ronroneas, ¿no? Pues no se acuerdan en Perro Mundo con la oveja, Sí, aquella cómo que no, sí. además tú sale la ovejita y le hacía a toda la gente, ¿no? Pues, Fíjate, y hablando de animales. No vayas a hablar de los diputados. fíjate, y hablando de animales, de clonaciones y libertad de expresión, fíjate que yo a Radio Fórmula le entrego una colaboración todas las semanas, un comentario todos los miércoles. Lo grabo en la casa, ¿no? Pero justamente a la hora que lo voy a grabar, sea a las 7, a las 7:30 o a las 8 de la noche, a la hora que lo tenga que grabar, los perros del vecino empiezan a ladrar. ¿No será un ataque a mi libertad de expresión? Sí, ¿cómo no? Sí. No, lo que pasa es que te oyen. Sí, ten cuidado los mensajes también, ¿no? No es represión, lo que pasa es que les molesta lo que dice. Por eso, están contra mi libertad de expresión, ¿no? Claro. Sí, mira, yo pienso que el tema de la represión, la libertad de expresión, tiene matices muy distintos. Me voy a remitir justamente hoy. Esta semana ha sido una semana de remembrar el 68. Mi abuelo, Francisco M. Armanda, era director del periódico El ABC, y tuvieron ahí una divergencia muy fuerte en primera plana con respecto a lo que el gobierno de Díaz Ordaz estaba diciendo, ¿no? Inmediatamente a Federico Barrera Fuentes y a mi abuelo pues, los llamó el secretario de Gobernación, finamente diciéndoles que le bajaran de volumen, y ellos continuaron con la misma línea editorial. Lo primero que pasó fue que Pipsa les quitó el papel. Al mes siguiente los cerraron con la fuerza pública. Mi abuelo tuvo que salir del país y Federico Barrera igual. Entonces, esa es represión en materia de expresión. Bueno, recordamos aquí en el caso del Por Esto, lo sucedió con Mario Renato también, ¿no? A raíz del movimiento del 68. Claro, le bazuquearon la imprenta, redacción, sí, la sí. redacción. Bueno, prácticamente lo iban a asesinar, tuvo que salir huyendo para exiliarse, ¿no? Esa es represión. No, tenemos que hablar de un escenario, y si vamos a hablar de libertad de expresión, el escenario actual es radicalmente distinto al que se vieron en aquellas décadas, ¿no? Yo creo que la apertura que han tenido los medios de comunicación en los últimos 15 años han sido impresionante. Yo creo que acusar hoy que hay una represión a la libertad de expresión, pues quienes los acusan uno los lee, ¿no? O sea, porque tienen canales abiertos, o sea, a través de medios tradicionales, llámese periódicos, revistas, radio, o a través del internet, a través de distintas plataformas, pero uno los lee. Uno lee que están acusando represión y que están acusando cerrazón y que están acusando que no hay libertad de expresión, pero uno los está viendo. Entonces ¿dónde está el tema de la represión? ¿Dónde está el tema de dónde están callados? Es que fíjense que hace unos días se dio un caso que me gustaría comentar en cuanto a lo de la libertad de expresión y la represión. En esto hay un doble, un triple lenguaje y mucha hipocresía. La señora Lidia Cacho, supongo que señora Lidia Cacho, escribía en el Universal y la semana pasada publicó su última columna, donde ella se despidió con una frase ahí enigmática, dice, porque no estoy de acuerdo. el Universal tomó decisiones que me impiden seguir colaborando. Digo, ¿no? Estas decisiones, según se ha logrado saber después, fue que el periódico le pidió que sustentara sus columnas, porque de lo contrario el periódico se podía ver involucrado en demandas, Así es. ahora que son además económicas, ¿no? Porque no se trata de lanzar acusaciones sin ton ni son, sino sustentarlas con pruebas, con fuentes, en fin, ¿no? Y ella, por ejemplo, en esta última colaboración, dice, utiliza un recurso ya muy sobado y muy gastado, de que un informe confidencial del ejército dice esto, ¿no? Sabemos que el ejército nunca se pone a desmentir si hay o no hay informes confidenciales, pero ella no tiene, Ni siquiera allí dice no del ejército, puede ¿no? Ni siquiera decir... habla De una- inteligencia militar. De inteligencia. O la inteligencia Ella no- militar. Ella no puede alegar en este caso, ni lo hace, porque se cerraría todas las puertas, un ataque
a la libertad de expresión de parte del Universal, porque lo que este periódico está haciendo es simplemente decir, oye, ya no te podemos seguir publicando hasta en tanto no sustentes tus cosas, ¿no? Es que así tiene que ser. De hecho, puede haber desacuerdos cuando tú publicas algo y puede haber desacuerdo con el gobierno, por supuesto que lo hay, pero hoy en día existe también la comunicación, el acuerdo, la negociación, también es válida en todo este tipo de parámetros, pero así de que, que me están clonando, de que me están cortando mi libertad de expresión, eso, como bien dices, está trillado, quedó atrás. No, hace muchos años quedó atrás. En muchas ocasiones yo así creo es. que a nosotros nos llega información que efectivamente daña a determinados grupos, afecta. Y vemos ese lado y lo entendemos, hablando de las negociaciones. Después llega el gobierno que está siendo señalado y te explica. Y te dice, mira, efectivamente se van a dañar estos, pero el beneficio es de estos. Entonces dices, híjole, pues voy a medir porque dije la verdad, se está dañando un grupo, pero también es cierto que hay una mayoría que se está viendo beneficiada. Y creo que esos son los parámetros a los cuales nosotros tenemos acceso. Y esos pueden guiarnos en muchas de las opiniones. ¿Qué referencia a eso? Digo, el caso de Lidia es una constante, o sea, no es la primera ocasión que utiliza ese trillado o recurso de una fuente de inteligencia militar, que además quienes ejercemos el periodismo y quienes conocemos cómo se manejan las cosas, ella sería una de las últimas personas que tendrían acceso a informes de inteligencia militar. Una. Y dos, recuerda que tú fuiste uno de los que destapó la casita. Mi querido Gerardo, con todo lo que había ahí adentro. Totalmente. Eso me llevó a mí a buscar dónde era la casita y a tener la entrevista con aquella muchacha de Zucarcuri. Sí. ¿Recuerdan? Sí. Un manejo que la muchacha llorando me dijo, jamás pensé que acercarme a esta señora era para que me exhibiera como animal de circo. Porque el me tema era exhibió otro, en todos además. lados. El tema era otro. El tema era un manejo de una organización supuestamente altruista de beneficio hacia la infancia, que estaban haciendo un tema ahí muy delicado de trata de niños. O sea, era terrible, fue un caso terrible. Yo creo que ella, en el caso de Lidia, ella siempre ha hecho su carrera y cada quien, ella hizo su carrera a través de este tipo de cosas, ¿no? Ahora se llama reprimida. Digo, yo le he leído todo en el Universal y el Universal tomó una decisión que yo en el periódico hubiera tomado. Pepe, Desde hace tiempo, Pero tomamos esas decisiones también, por supuesto, son válidas. O sea, pues Sí, que son válidas. porque no solamente comprometes tu línea editorial y tu credibilidad, que eso es una parte fundamental, esa es la parte fundamental de los medios de comunicación. Si no eres creíble no sirves para nada. Pero también eres sujeto a demandas. O sea, a mí por el caso, bueno, yo he tenido 4 o 5 demandas por lo que he publicado y hasta ahora no he perdido ninguna, pero quien la tiene que ver soy yo, no la tiene que ver el que lo escribió necesariamente, ¿no? Te dejan enganchado en ese tema y lo tienes que afrontar. La misma situación, la hemos vivido. Sí, tú has tenido varias, ¿verdad? Muy fuerte. Tengo una última ahorita que fue de 7 demandas de 70 millones de pesos. Hemos ganado 6, me falta por ganar una. Y es una persona que es el líder sindical del sindicato de taxis de aquí de Cancún y que no es Oliver Fabro. El sindicato de Cancún tiene 2 líderes adentro. Bueno, pues el pseudo líder, cuando publicamos todos estos temas, fuimos objeto de varias demandas porque él se hizo pasar y además en la Junta de Conciliación y Arbitraje y todo, lo reconocen como un líder del sindicato de taxistas. Ojo con eso. Sí. Y eso es verdad. Y te dejan a ti ahí adentro. Totalmente. En el tema de la credibilidad, que es la base de los medios, no puedes jugar con este tipo de cosas. Creo que la decisión que tomó el Universal pues, se fundamenta también en algo. Y también creo que aquellos medios que están acusando que hay una cerrazón en este estado y que no hay libertad de expresión, pues yo vuelvo a decir lo mismo. Yo lo sigo leyendo y lo sigo viendo aquí, ¿no? O sea, el ejercicio de la nadie ha sido perseguido, nadie ha sido encarcelado, nadie ha sido maltratado. No. Las imprentas o la imprenta donde se publica esta revista ahí sigue está abierta, el periódico sigue saliendo. En fin, ¿no? O sea, sí. ¿Dónde está la represión a la libertad de expresión? A mí me gustaría puntualizar en algo. Cuando te mueres eres lo mejor, ¿verdad? Sí, claro. Si eras un borracho,
ay, mi viejo se tomaba sus copitas, ¿no? Si engañabas a tu mujer, ay, Era medio es que coqueto. era ojo alegre, ay, nunca lo pudo evitar, pues es que así era su papá y su abuelo, viera usted. ¿no? Claro. Después le daba unas golpizas, bueno, Era porque luego me tenía mi viejo sus arranques, pero pobrecito, pues a veces había razón, ¿eh? Sí. Entonces, eres lo mejor que hay cuando Eres te lo mueres. mejor. Bueno, no lo veamos como persona y con sus cosas. Joaquín Paredes era un buen periodista. Era un hombre que buscaba, que le rascaba, que procuraba tener información, estar dentro de las cosas cuando sucedían. Pues digo, no vamos a hablar de que si el muertito ahí era un encanto. Yo creo que tenía sus cosas, muchas de ellas las conocemos nosotros por tanto año de estar en el mismo medio. Así es. Pero indiscutiblemente que tenía un manejo periodístico y un manejo inteligente de sus propias capacidades y necesidades que en momentos de enfermedad son muchas y todas las entendemos. Heredas algo que va más allá de una fortuna, porque te va a permitir tener prestigio, nombre, presencia, muchas cosas. Muchas veces me pregunté por qué tirarlo así. Por la ignorancia. No es fácil, y tú lo sabes, Hugo, tú haces una revista. No es fácil entrar a un mercado, convencer a la gente que a veces si no lee periódicos, No, pues convencerlos de que lean menos una revista quiere es muy leer una complicado. revista, hombre. Mira, Lilia. También hay que ver una cosa. Lo que pasa es que cuando hay un periodismo que sea verdaderamente objetivo y que esté pendiente de las necesidades de la sociedad y no de los intereses del grupo o de algún grupo económico, pues ese es un periodismo neto. Pero aquí también tenemos que mucha gente practica un periodismo militante con un grupo político, con un partido político, y eso le resta objetividad. Y a veces ese periodismo pues tiene reacciones en el mismo nivel en que actúa. Pero cuando hay esa reacción en ese mismo nivel en el que se mete, entonces habla de atentado contra la libertad de expresión. Cuando te metes a una lucha política, porque es una lucha política la que se está dando a veces, pues obviamente va a haber reacciones. No esperes, si tiras piedras, no esperes flores. Claro. ¿Por qué? Porque los enemigos y los adversarios pues no te van a estar siempre Apapachando. ¿no? Aguantando tu... Y si tú tienes un cliente, o tú tienes tu cliente principal, por ejemplo, y tú vas a atacar a tu cliente y te quita el contrato tu cliente, entonces estás atentando contra la libertad de expresión, pero no cuidan a su cliente. Yo creo que todo mundo debe, cualquier empresario, cualquier negociante, porque al final de cuentas las empresas periodísticas, para poder ser empresas periodísticas, tienen que ser negocio. Claro. Entonces, puede pasar eso, ¿no? Podemos hablar incluso de autocensura, porque sí hay cierta autocensura en algunos casos, por los intereses que hay que son necesarios, pero que haya represión o que haya una persecución en contra de periodistas. O que te obliguen a... Yo hasta ahorita, como yo tengo aquí, no sé, como desde el 93 ejerciendo el periodismo, y en ningún caso, o sea, desde Mario Villanueva hasta acá, he tenido yo algún acto de represión en mi contra o en contra de algún compañero cercano. Y habría que leerme, desde ese tiempo, había que leer a muchos compañeros para ver si realmente pues han actuado bajo represión o bajo censura. Eso es lo que tenemos que medir, ¿no? Hay que ver en este espacio lo que decimos, lo que opinamos. Y yo hasta ahorita yo no he recibido una llamada que o han ido a mi casa a tirarme alguna bomba, o me han ido o me han seguido, Bueno, me han simplemente perseguido. ni siquiera se ha fijado aquí un tema. Así es. Entonces, eso sí. Es algo que cada quien trae, que todos Y leemos. entonces, a periódicos, veces- responsabilidad de cada sabemos uno. lo que es. Entonces a veces la gente afuera no entiende los intereses que hay detrás de un reportaje, de una columna, y a veces ni el sustento que se tiene, ¿no? Porque decir que en Quintana Roo operan los cárteles y que los cárteles están siendo apoyados por las autoridades estatales, se me hace algo que había que probar Y muy grave. habría que Por eso tener. Universal Muy grave. prescinde de los servicios de esa Sí. persona, porque ¿qué pruebas me Claro. traes? ¿Recuerdas O sea, son aquello- acusaciones tan graves. aquello que se ¿Qué decía? pruebas? Por supuesto. No, aquello que se decía que el papel aguanta todo. Pero no, el papel no aguanta todo. No es verdad. O sea, tienes que tener sustento de lo que dices. Así es. El papel no aguanta todo. No, ya no. No, porque así como se dio una apertura, yo diría que a la llegada de Miguel de la Madrid, porque pues antes sí era prácticamente consigna, no podías hablar mal,
ni del presidente, ni de la iglesia, ni del ejército, ¿verdad? Pero llega Adela Madrid y del que no podías hablar era del secretario de Gobernación, porque Adela Madrid, pues todo el mundo le decía gris, oscuro, triste, mediocre, pero no te metas con Bartlett, porque entonces sí te iba, pero... Como en feria. Como en feria. Eran las épocas del control de Pipsa. Pues a mí me tocó estar en la dirección cuando don Fernando Gutiérrez Barrios te llamaba y te decía, pues ya se enteró usted, Lilita o doña Lilia a veces, de esto que sucedió. Sí, señor. ¿No cree usted que eso es del interés de todos los mexicanos? Sí, señor. Estaba diciendo que... Por favor, que fuera la de 8. ¿Eh? Entonces, si tenías tú por ahí otra guardada, pues ahí se iba de cintillo. Sí, es una... O sea, había ese tipo. Mira, yo hace muchos años que no lo siento. De por sí que siempre he sido rebelde, ¿no? Y la única vez que intentaron coartar mi libertad de expresión y limitar mi derecho a la información fue una vez con Jorge. Él sí me ha limitado. Él sí me agredía. Pero me enseñó. Y ahí es a donde las cosas dieron vuelta. Y ahora tú tómala. Vámonos Mira, al Lilia. corte. Ah, bueno. Sí, ahorita volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista.
En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Y bien, pues, Pepe, ibas a hacer uso de la Sí. palabra para que dejemos todo este tema que ha estado en las redes sociales, que ha estado en todos los medios de comunicación, que llegó a nivel nacional, que, como decíamos hace un momento, nos permitió, fíjate, creo que por primera vez en mucho tiempo y que no se había dado en el país, que saliéramos los periodistas a decir, espérenme tantito, Claro. En prensa vendida tenemos un ejercicio pleno y aquí no van a venir a decirnos a nosotros un par de personajes o un trío o un cuarteto, qué es lo que va a hacer y tampoco protegemos los intereses políticos de nadie. Así es. Que a nivel personal es totalmente válido. Porque hubo una agresión Pero a válido. nosotros. Claro. Es decir, cuando Sí, nos ponen claro. el papel de Sí. súbditos, de... Claro. Pero Claro. aquí el comentario que vale la pena ponerlo sobre la mesa, y es lo que nos tiene hoy aquí reunidos, es hay que ponerle nombre y apellido. Conocemos la historia de Luces del Siglo. Conocemos la columna que escribía don Joaquín Paredes. Así es. Fue columnista de Keki muchos años. Vía rápida. Vía Rápida, desde que... Y desafortunadamente tenía su enfermedad, hasta que lo padeció muchísimo. Yo creo que, y como bien platicábamos, George, el traicionado, no sé qué otro adjetivo calificativo fuerte pudiera tener. Decepcionado. Decepcionado, Joaquín Paredes. Don Joaquín Paredes, el maestro, al ver esta barbarie de su señora, pues su ex señora Norma Madero, De su viuda. de su viuda, de este señor Ambriz, yo creo que la ambición de ellos por atender al grupo de los Joaquín allá en Cozumel y que se vieron beneficiados con un departamento en la torre de Don Nacín. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Ahí ella cambia de giro, pero no se le debe de olvidar. Recuerdo muy bien en la cama del hospital con don Joaquín Paredes, que estaba ella presente, cuando a petición nuestra de varios directores de medios de comunicación y que veíamos todas las mañanas cómo llegaba al California don Joaquín Paredes después de su hemodiálisis, llegaba muriéndose, vomitando, tosiendo, estornudando, mareado, casi desmayado, pero el señor estaba ahí cumpliendo para atender precisamente las necesidades de su gasto familiar, poner a su mujer dentro de la sociedad, porque yo me acuerdo que la señora iba hasta los desfiles o los bailes de sombreros. Ah, ¿cómo no? Sí, iba con su sombrero y hasta darle gracias a los gobiernos por la petición que habíamos hecho nosotros los periodistas, que era ayudar a don Joaquín para que dentro de su casa tuviera una máquina para hacerle hemodiálisis. Y yo sé lo que cuesta una máquina porque puse un negocio de hemodiálisis, que lo vendimos, por cierto, y yo sé lo que cuesta una máquina en Playa del Carmen, claro. ¿Por qué? Porque el señor, entonces ahí llegaba una enfermera del Seguro Social y lo atendía, Lilia. Entonces somos testigos de eso, Lilia. Somos testigos de cómo la señora, en sus inicios, pues también cómo vestía, cómo dormía, cómo comía. Somos testigos de eso, Hoy obedece a otro grupo político, entonces ya el malo es el gobierno actual. Entonces me están persiguiendo. Entonces ella sirve a un grupo. Ella está sirviendo a un grupo. Lo que decía Hugo. Lo que decía Hugo, tiene razón, es verdad. Ella está Periodista sirviendo a un malicioso. grupo. Y sirve a un grupo de los Nacín. A un grupo que pues posiblemente hay enfrentamiento, como todo. Claro. Como todo en esta vida. Hay Ahora, desacuerdos, hay acuerdos con los diferentes grupos políticos, económicos, sociales. Llámese como se llame. Pero tú no te puedes hacer de que la víctima de que ahora me están atacando. La víctima es una decisión propia. Obvio. Claro, pero hay una situación. Creo que tú tienes un medio
simpatizas con un grupo político, te parece, porque la profesión de nosotros nos permite tratarlos de manera personal, Sí. ir a sus casas, conocer entornos de los personajes políticos que la mayoría ignora, pero que además a nosotros nos permite hacernos un criterio. Tú puedes simpatizar con ese grupo, con los Joaquín, o puedes simpatizar con los González, o puedes con quien tú quieras. Bueno, y decirle, oye, pues yo tengo esto, yo simpatizo contigo, lo pongo a tu disposición. Y ponerlo a su disposición es decir que, bueno, pues ahorita acaba de hacer el eructo más famoso del mundo, ¿verdad? Que acaba de realizar la mejor tarea, que estuvo presente en todos los actos en donde se le necesitó, y que tiene los ojos más maravillosos y que habla muy bonito y que es el dueño de la verdad. Es la forma correcta de manifestar tu simpatía. Pero no se vale echarle ahí a quien sea, al otro grupo, a los otros grupos, y luego hacerte víctima y tratar de enredar todo esto, que en lugar de ayudar a tu grupo, Lo estás afectando. lo estás afectando, porque hoy uno dice, bueno, ¿hasta dónde llegó el patrocinio? ¿Hasta aconsejarle las perversidades también, o solamente era darle dinero? Y si nada más era darle dinero, o hacer el departamento, o qué sé yo, bueno, pues entonces las decisiones fueron propias y está perjudicando al grupo. Pero, ¿y si decirle, ¿por qué no haces esto? Oye, pues entonces a lo mejor este grupo es perverso. Entonces, imagínate, en lugar de hacerle un bien, lo acabas de perjudicar horriblemente, hombre. Claro. Porque tú no puedes evitar, porque somos humanos, que tengas una simpatía. No lo puedes evitar. Y esto... Y entonces, lo que tienes, como en una buena amistad, ¿qué ofreces? Lo que tienes. Cuando llegan invitados a tu casa, ¿qué les das? Lo que hay. Por supuesto. Ah, bueno, es lo mismo. No, si no hay nada extraño. No. Pero esto ya fue, oye, pues llegan tus invitados y le das la comida de antier y la que sabes que se te está echando a perder, ¿no? Claro. Y todavía le dices, come lo que hay. O come si te vas. La basofia. Sí. Mira, además, compartir con el público que estas preferencias en cuanto a medios de comunicación y tendencias políticas son muy normales y son muy públicas. Yéndonos con nuestros vecinos del norte, la familia Murdoch, los dueños de Fox, del grupo Fox, Fox News, bueno, pues son republicanos, abiertamente republicanos. Y no hay nada de malo en eso, ¿no? Claro. Hay contrapesos siempre, habrá otros grupos como CNN que son prodemócratas. O La Jornada. Afirmativo. Entonces, yo creo que lo grave de esto es que justamente en la operación de que un medio como el de Norman Madero, apoyando a un grupo como el de los Joaquín Caldwell, nos agarró al resto de los comunicadores, analistas, periodistas, de bajada, afectando de manera tácita, directa y muchas veces de rebote nuestra propia gestión como comunicadores responsables ante una sociedad que nos está leyendo, nos está oyendo y nos está viendo. Y seamos francos, se nos exige a nosotros también expresar posturas como la que hicimos esta semana, Lilia. Claro, y intentar treparse así nada más y lanzarse encima de todos nosotros, pues sí, como que está canijo, ¿no? Sí. Pero además, te digo que ha sido grato ver que aparecíamos juntos todos los medios. Sí. Radio, Así televisión, todos los periódicos. Al unísono. Todos. Todos, sí. Así es, y los periódicos, o sea, fuertes. Todos los fuertes, así es. Los antiguos, fuertes, los nuevos, todos, así es. los nuevos, todos. Sí. Porque este grupo, el de Luces del Siglo, no pueden hablar ni de libertad de expresión, ni de transparencia. Creo que las autoridades han sido muy cautas con ellos. Sí. No los han querido atropellar, no los han querido exhibir del todo. Es verdad. Porque están los documentos, supongo que ahí deben de estar, en la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, de las cantidades que cobraban durante el gobierno municipal de Greg Sánchez. Así es. Cobraban no solamente sus convenios publicitarios, sino que de repente en una semana vendían
10,000 ejemplares más. No, 10,000 50,000. o 50,000, que nunca llegaban, que nunca se imprimían y nunca entregaban, pero que les pagaban esa cantidad. Y esto era recurrente. Durante el gobierno municipal también de Julián, pues llegaron, se les dio Radio Ayuntamiento a su disposición, de hecho, ¿no? Lo usaron también como un instrumento faccioso al servicio de sus intereses y cobraban muchísimo dinero allá. Entonces, ellos son los que están entregados a un grupo político. En el Quequi, Julio César, la revista Estos Días de Hugo, en las columnas de Francisco Armand, en las columnas de Lilia, hemos criticado acciones del gobierno federal, estatal y municipal. Así es. Les hemos criticado de manera seria. Lo que hay que aquí reivindicar es que somos periodistas y conocemos nuestro trabajo. Cuando publicamos algo en contra o a favor también, porque todo esto es en ejercicio de nuestra libertad. Nadie nos puede venir a decir, ustedes conviértanse en permanentes críticos del gobierno, porque nosotros estamos para servir a nuestros lectores y hay que analizar lo bueno y lo malo también, que lo hay las dos cosas. Entonces, ellos están al servicio de un grupo, nosotros estamos al servicio de nuestros lectores, de nuestros televidentes, de una comunidad, de una sociedad. No, por eso tratamos de dar mayor amplitud a nuestros puntos de vista y no una visión facciosa de la realidad. Porque además la hacen respondiendo a esos intereses que Pepe ya mencionó con mucha claridad, con nombres y apellidos. O sea, están tratando de engañarlos. Ellos están al servicio de un grupo político que quiere el poder. Y vaya, yo creo que es legítimo aspirar al poder o luchar por el poder. Lo que no es legítimo es la forma. Utilizar esto, engañar, mentir. Y atropellarnos a los medios, a todos los medios. Nos atropellaron en el mismo... Por eso consideramos necesario hacer ese deslinde, ¿no? Claro. No, y queriendo engañar a la opinión pública nacional. Sí, hombre, porque fíjense que la agencia esta que envía información permanentemente, dicen que periodismo de investigación, pues es propiedad del carnal Marcelo. Por lo tanto, y tratándose de la incursión de personas de aquí del Estado en ese medio, pues atrás está Julián. Entonces volvemos a este juego en el que en algún momento Alianza PAN-PRI se hizo vigente y que revuelven, y en ese acuerdo tomado, PAN-PRD, perdón, en ese acuerdo tomado por el propio Carlos Joaquín, de estando Gregorio y Gregorio Ortega, ¿no? Somos los tres hermanitos y aquí el que salga, los otros dos lo van a apoyar y vamos a hacer Gustavo Ortega. ¿Qué dije? Gregorio Ortega. Es Gregorio también Sánchez, ¿no? Gregorio Sánchez. Y Gustavo Ortega. Y Gustavo Ortega y Carlos Joaquín. Y Y ahí estaban los tres tan a gustote, ¿no? Y el que salga, los otros dos lo apoyamos y aquí estamos metidos. Y bueno, olvidamos que Carlos Trigo, el personaje que está en la cárcel, así es, pues fue el tesorero de Carlos Joaquín. Sí. Así es. Y de Greg. ¿A poco allá en Playa del Carmen no hizo nada? ¿Se vino a hacer ladrón acá con el guerrerense? Y que dicen que era el operador financiero de Don Nacim, HSBC creo. HSBC. Y de allá pasó a la tesorería de cuentas, ¿Qué tal? De la familia Joaquín, así es. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, es legítimo que se aspire al poder, aun cuando se tenga la imagen de ser cacique, de todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, finalmente nosotros también podemos emitir una opinión, decir las cosas, esta señora salir, pero los que tienen la decisión son la gente que vota. Claro. Y la gente que lee y escucha. Y la gente que, claro. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, porque pues nosotros hemos sido empleados de los medios, ustedes son propietarios de sus medios. ¿Hay un interés del gobierno por meterse con o clonar un medio que no se vende? ¿En qué momento dejó de venderse Luces del Siglo?
cuando pasó un tiempo y el periodismo que ejercía Joaquín Paredes se perdió. Así es. Así es. Eso lo resienten Sí. ustedes hasta cuando cambian de director, Sí. hasta El cuando lector cambian lo nota. y deja de comprarlos. Fueron perdiendo todo eso. Entonces, a los Oxxos no les interesa tener ahí material que no venden, pues ellos quieren sus anaqueles para las cosas que les producen dinero. ¿No? Pero bueno, ¿y en qué momento puedes tú voltear y decir, me voy a interesar en hacer esto de algo que no se Digo, vende, que ya no existe? Por 1,500 ejemplares a la semana. ¿1,000? ¿Cómo crees, hombre? Son muchos. O sea, me refiero, es irrisorio. Ya no lo veías en ningún lugar. Sí, es verdad. Sí, era, Sí, no, era yo- electrónico, su distribución ya era por correos electrónicos nada más. Sí. A ver, ¿habría algún interés de algo que no se vende? No, no creo que eso afecte a la opinión pública realmente, de que haya incidido o que incide en la opinión pública. Yo creo que se le conoce más por este tipo de escándalos Así que por la edición. Por de el la- periodismo de- que haga, ¿no? Así es. Que por el contenido. Bueno, de por sí tenemos una sociedad que poco afecta a la lectura, ¿no? Que si los periódicos con trabajo venden, las revistas obviamente vendemos menos. Así es. Entonces, por el nivel de educación, porque la gente está en otro rollo, tiene otras necesidades y a veces no recurre a los medios, ¿no? Sí. Ese es un problema que padecemos todos los medios, porque si tuviéramos una sociedad lectora, pues otro gallo nos cantara, ¿no? De alguna manera. Entonces, realmente sí es un gran esfuerzo el que se hace para publicar un medio ahorita. Y la incidencia en la sociedad, pues no, ojalá, te imaginas que cualquier periódico decidiera sobre la sociedad, la opinión pública, otra cosa También fuera, ¿no? sucedería. Mira, Entonces, inciden. realmente, pero aquí lo importante que debemos dejar claro es, como periodistas quintanarroenses, más que ver la vida personal de las personas, de quienes están metidos en esto, es dejar claro que pues en nuestro ejercicio no tenemos ningún tipo de coerción o de presión, ¿no? Que es lo más importante. Yo creo que todo mundo es responsable de lo que escribe y en función de esa responsabilidad sabe que puede afectar al medio, porque como te digo, antes que ser, bueno, es un periódico, pero también es una empresa y hay que cuidar algunas cosas, sobre todo cuando no tienen sustento. Estamos viendo, por ejemplo, que un medio formal no puede actuar como se actúa en las redes, ¿no? En las redes de repente puedes decir lo que quieras y sin sustento alguno, porque hay mucha libertad y mucho libertinaje, mucha irresponsabilidad ahí, pero un medio es diferente. Y aquí, hasta ahora, las experiencias que tenemos, pues no nos permiten hablar de esa represión, hablar de persecuciones, y eso lo queremos dejar muy patente aquí como periodistas, más que estar pues exhibiendo conductas que reprobamos, ¿no? Pero lo importante es dejar asentado esa defensa de nuestra integridad como periodistas, porque no podemos tampoco permitir que nosotros que estamos todos los días aquí publicando y editando, aparezcamos como sumisos, como pendejos, como alguien que no tiene capacidad de decir algo, y de repente una o dos personas se quieran levantar como adalides de la democracia, como adalides de la libertad de expresión, cuando pues por todos nosotros es bien sabido que están muy lejos de ser eso, ¿no? No, y que lo que persiguen es realmente la extorsión, ¿eh? Así de manera muy clara. La gente que puede Lo han pensar, dicho ahí los George, representantes del gobierno. cuando escucho a este señor Ambriz ahí en Televisión Nacional con Carmen Aristegui hablar del Quequi, ¿qué le da derecho si él nunca ha trabajado para Quequi? Jamás. Lo he visto porque pues, sé que usa el dinero de la señora Norma y lo veo ahí cargándole Sí. la bolsa. Pero de que haya trabajado, tenga derecho de hablar de Quequi, pues ¿qué le da derecho, no? Y eso es lo que, gracias por invitarme, la verdad es que por eso es que hoy estoy aquí. Pues para decirle, él habló con Carmen Aristegui, yo hablo con ustedes. Entonces, ¿qué le da derecho, no? Entonces, él me invitó a la fiesta, ya estoy adentro de la fiesta. Claro, él te mencionó, él mencionó a tu periódico. Y él mencionó al Quequi, entonces yo estoy aquí en la fiesta. Mira, hablar de la incidencia de un medio escrito de muy corta circulación en un auditorio que eminentemente se informa a través de la radio o de la televisión, pues bueno, el tema es realmente de risa. Y por el otro lado,
dejar muy claro como... No, pero ese no es periódico, el de ellos es una revista, o sea, una revista Sí. de muy poca circulación. Así que es. No, que y no tienen aparece por ahí ningún escenario. tienen hombre. por ahí un Que salía cada blogspot semana. en Que es- internet con también un tráfico muy limitado, porque seamos francos, con todo el modernismo que hay en Quintana Roo, pues la conexión a internet es muy, vamos, no excede del 35% de la población que accede a ella, ¿no? Sí, eso es terrible, señores. Vamos al corte y ya nos vamos a tener que ir. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya terminó esto. Ya Qué rápido terminó. se nos fue el tiempo. Ya no hay tiempo de ni siquiera de una opinión. A ver, Rápido. Pepe. No, pues nos Te gustaría... dejamos el cierre para que veas. Sí, no, por supuesto, nos A ti y gustaría... a Hugo, porque pues como, Pues, ¿qué yo- tal si luego ustedes nos pagan? No, invitarlos a que ojalá este grupo pueda escucharse también a través de QFM 104.3, como te he comentado, te he expresado, llevarlo también a la radio. A lo mejor hay muchos amigos, muchos lectores, muchos radioescuchas, pues que están manejando, que están en algún lado, valdría la Con pena. el mayor gusto, pero le tienes que pedir permiso aquí. Al maestro. Yo soy representante, no estamos de acuerdo. No, usted manda, don George, usted manda. Y darle las gracias a todos ustedes. Con el Claro que contrato, sí. ¿eh? No, Muchas es manda, gracias. pero que... Muchas gracias. Y vamos organizándonos para estar en QFM, ¿no? Claro ¿Qué que sí. tal? No, me parece muy buena la propuesta. ¿Tú Claro. qué tienes que decir, Hugo? Yo lo que tengo que decir es que la libertad de expresión es un derecho al que obviamente acudimos todos los periodistas y los ciudadanos, y que ejercerlo también implica una responsabilidad. O sea, mi derecho a la libertad de expresión termina también en donde empiezan los derechos de los demás y los intereses de los demás. Y en función de eso tenemos que tener esa responsabilidad. Los medios la tenemos que estar, hay reglas establecidas, hay leyes que tenemos que respetar y debemos actuar siempre acorde a esto. Pero ese derecho en este estado, por lo menos en lo que a mí respecta, en lo que a la gente que me rodea y que conozco y con la que convivo y que ejerce este mismo oficio, que tiene muchos riesgos y que tiene mucha responsabilidad ante la sociedad, pues yo no he visto alguna actitud que venga a coartar. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias a todos y vamos preparándonos para QFM estar allá contigo, 104.3. ¿verdad? ¿Está bien? ¿Te gustó? No, sí. ¿No será que invitaste a Pepe para que me diera más chamba? Gracias. No soy tan perverso. No, pero el tono de hablar de Salinas, su entonación, los espacios que daba era muy peculiar. Y todos empezaron a hablar igual que frases, él. las Pero palabras, pues también los ahora conceptos hay manejados, varios clon de Borges, con Colosio. del gobernador, sí hay varios clon, ¿no? Sí, Sí, hay. yo Sí, veo cómo varios no. políticos de Quintana Sí, Roo que hablan igual. se comportan igual que el gobernador, que Borges, ¿no? Sí hay, sí es verdad, sí, Sí, es cierto. sí. Es una naturaleza Sí, así es. de algunos personajes, ¿no? Entonces, aquí yo me mimetización. digo... Sí, me dicen que yo hablo como Lilia. Ah, sí. Sí, y Ah. como tú, Pero eso muchos nada han de hablar como Pepe Gómez. Sí, O sea que eres ¿Verdad? clon. También, sí. O sea que eres clon de Lilia. Sí, no, mira, dice, o sea, sí habla ya- como yo cada vez que mienta la madre. Es lo que no quiere decir. Ahí sí Cada suena vez que dice una parecido. grosería dice, como dice Lilia. Ah, sí, Oye, pues ahí está. qué Te avienta la manera de pelota. limpiar. ¿Y lo vas a demandar? No, fíjate que no. Ya está muy viejo para acabar con sus días en un lugar en donde no tenga todos esos satisfactores que acostumbra. Que son muchos. Muchísimos. Porque es hipócrita. Yo cuando quiero mentir digo, bueno, esto haría Jorge. Y así ya nos damos el quien vive. Así es. Pero creo que no podemos tomar estos asuntos de las clonaciones más que como lo que son, Así es. de risa. Si a alguien se le ocurre hacerlo de manera... Porque además esto que se clonan, no creo que lo hagan de manera intencional. O sea, es la constante de estar junto a una misma persona. Por eso también cuando duras muchos años de casado, dicen se parecen. No, pues contestarle la demanda con muchos besos, abrazos y cariño al viejo porque es lo que él necesita en este momento. Sí, ¿verdad? Claro. Ellos Fíjate necesitan qué esto. distinto, ¿no? Sí, es otra cosa, definitivamente. Hay cosas... ¿A ti nunca te han dicho si te has clonado? Yo soy un clon ¿De quién? de mí mismo. Sí. Te ves por detrás. El original y dices, está "Ay, en el me acuerdo". refri. Porque fíjense que en esto de las clonaciones hay pues muchas anécdotas.
Lerdo de Tejada, el esposo de Marinela Servitje, la de los gansitos. Sí. Fernando Lerdo de Tejada. Sí, pues fue un tiempo director de comunicación en Los Pinos. Y bueno, me tenía verdaderamente sorprendida porque, ¿cómo te va, Lilia? Y se sentó igual que Zedillo y empezó a hablar en el tono de Zedillo. Wow. Y estabas con el clon de Zedillo. Claro. Pero luego, Bastidas, que era uno de los asesores de Pepe Toño González Fernández, pues igual se clonó de José Antonio. Y entonces estaba hablando contigo y estaba así, ¿no? Porque José Antonio usaba bigote y tenía esta maña de jalárselo así, ¿no? Y te quedas sorprendido porque Bastidas no tenía bigote. Okay. Entonces nomás le hacía así como me estás viendo. Pero a ese grado de acuerdo llegaba esa clonación. Sí, el mimetismo, ¿no? Sí, se mimetizan. Sí. ¿Te acuerdas los políticos del sexenio de Salinas de Gortari? El tono... ¿Todos pelones? No. Mant. Bien, contento y sí, blanco de algunas miradas de vez en cuando. Sí. Fíjate, qué Pepe bien. Gómez te quise dejar al final para que nos digas tú, ¿tú por quién ves? No, pues obviamente veo por 300 trabajadores y la familia. Y cuando viene la fin de quincena, pues hay que atorarle y entrar al toro por los cuernos. Pero además en tu medio, pues ves por muchos más, ¿no? Sí, definitivamente. Y cada día la familia sigue creciendo, gracias a Dios, entonces pues hay que estar ahí. Y luego esa carga fuerte, de presente. tener que ver por algunos deportistas que luego no se portan bien y hay que regresarlos al redil, ¿no? Sí, así pasa, es normal, pero ya estamos acostumbrados a Yo eso. creo que Pepe ve hasta por Don King, fíjate. Sí, yo creo que sí. Ha de ver por Don King, pues Don King ya está casi... Sí, ya está reganciado. Acaba de estar sí. la semana aquí pasada con nosotros. Y me extrañó verlo peinado. Sí, bueno, ahí ¿verdad? más o menos. Ya se bajó o ya le quedó se le poco bajó, pelo. Se le bajó el pelo, sí. ¿Sí? Bueno, entre otras cosas que a esa edad ya se deben de caer. Sí, claro. 85 años. Toma. Y sigue todavía, es un gran maestro. Yo creo que el inventor del pay-per-view en los Estados Unidos, un tipazo. No, esa fue una prima de Jorge. Muy conocida, por cierto. El pay-per-view. En Colombia, ¿no? Por cierto. ¿No? Oigan, En Colombia. no se molestará a alguien por lo que estamos diciendo y nos vaya a reprender. Mi prima no. ¿No? No, claro. Es una mente muy abierta. Es leve la prima. Sí. Sí, no, yo creo que no. no, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué? Al contrario. Al contrario. ¿Quién se va a enojar? ¿A quién? Pues no sé, pero por ejemplo, tú has visto en mi tono ahora que te dije que si como te sientes blanco, hay discriminación racial, No, para nada. ¿no? El hecho de que vayas a Hacienda oculté que a lo mejor eres un defraudador fiscal. No, lo dijiste claro. Hay que Hay que decir la verdad. O sea, me podrías demandar por eso. En estas condiciones, en este país y en estas circunstancias, sí, es que bueno, porque es parte de una realidad lamentable que vivimos, ¿no? Quienes ahora se escudan como libertarios en varios ámbitos de la vida, pues, son personajes que no debieran ser considerados como tal, pero en estos días las cosas son así. No, ahí no son así. Ahí todo es más objetivo y más transparente. Debe y haber, nada más. Sí, pero que un saldo que no nos mortifique, porque no vas encontrando tú en ese entusiasmo que pone Pepe Gómez en las peleas, en traerlas a Quintana Roo, en involucrarse en el mundo del boxeo con tanta pasión, como que te estás clonando. Es un mundo que emociona, es un mundo que te lleva, la verdad es que no tiene fronteras, te catapulta a donde tú quieras conducirte. Y si en sus 85 años te dice Don King, oye, te voy a demandar porque me estás copiando, me estás arremedando y me estás clonando, ¿qué vas a hacer? Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Gracias por permitirnos estar en sus hogares allá en Yucatán, en Campeche, aquí en Quintana Roo y en muchos otros que nos hacen favor de vernos vía internet a través de lilarellano.com y de la dirección de las páginas de esta, su televisora peninsular. Es una mañana muy especial, ¿no? Pues muy alegre, muy compartida. Todos muy contentotes, ¿no? Muy contentos, por algo ha de ser. Pues porque se le pone fin a episodios que no son agradables, creo yo, pero que al final nos hacen sentirnos bien porque empezamos a ver por nosotros mismos, ¿no les parece, tú, González Durán? Pues me parece bien, ¿No? sí. Hugo Trejo, ¿tú ves por ti mismo? Siempre. ¿Sí? Buenos días a todos. ¿Te quieres? Mucho. ¿Te sientes blanco? Bueno, para allá voy. Para allá voy. ¿Tú, Julio César? Sí, también hay que ver por uno mismo y también por los demás, ¿no? Por los que hay gente que también depende de uno y hay que ver por ellos. Ahorita que te citaron en Hacienda, Gerardo García. Pues hay que ver por uno. Hay que ver por ¿Tú uno. por quién ves? Por mí, definitivamente. ¿De plano? Definitivamente.